Hernán Osorio, compañeros son Giancarlo y Cristian, donde le vamos a explicar lo que fue la ejecución y la proyección, la construcción del puente de Brooklyn. El puente de Brooklyn fue construido entre 1870 y 1883, una duración de 13 años. El principal objetivo que se construyó fue para unir la isla de Manhattan con la zona de Brooklyn, gracias a la gran creciente de personas que trabajaban y vivían allá. Antes del puente existía el ferry, donde transportaban a todas las personas. Debido a los vientos cambiantes, a las grandes temperaturas, a las 3 estaciones del año, invierno y verano, el ingeniero y diseñador John Augusto Roebling se tomó ese trabajo de diseñar y mostrar ese proyecto a las dos ciudades, que se dio y demoró un periodo de 13 años, ¿cierto? El puente está diseñado estructural, que tiene la capacidad y tiene 6 carriles donde pueden transitar libremente todas las personas, teniendo en cuenta que transportarse en automóvil les sale más barato y pueden transportarse a la hora que quieran. Muchísimas gracias. El puente de Brooklyn era el puente más grande del mundo. Es todo un símbolo en la ciudad de Nueva York, ya que marcó un hito en la historia por utilizar por primera vez el tipo de construcción en acero y por ser durante 20 años el puente colgante más grande del mundo. El puente está construido con piedras calizas, granitos y cementos. Su estructura es neogótica, que quiere decir histórica y diseñadora, con sus características arco apuntadas en las 2 torres laterales. El puente de Brooklyn, señal altamente reconocible e ícono cultural, era el sueño de John Roebling, el inventor de cables de alambres y un constructor realizado en puentes. Estructural o de ingeniería presentan desafíos. El puente de Brooklyn tiene varios. El principal desafío que enfrentaron a la construcción fue el de cómo desviar el agua. Roebling crea una técnica de arcos neumáticos permitiendo su excavación. El segundo desafío que presenta es el viento, y Roebling crea el puente 6 veces más resistente de lo estrictamente necesario debido a la cantidad de cables de acero en las diferentes direcciones que lo conforman. El tercer desafío y el más importante son las enfermedades. En los inicios de la construcción del puente, un buque colisiona contra el muelle, haciendo que Roebling le tengan que amputar los dedos del pie. Esto le causa la enfermedad del tétano y le causa la muerte. Su hijo, Washington Roebling, asume el cargo, pero debido al trabajo en los pozos de cimentación sufre la enfermedad de los buzos, la cual lo postra en la cama. Su esposa, Emily Warren, asume el cargo aprendiendo de ingeniería y comunicando las instrucciones de su esposo sobre el terreno. Al finalizar el puente mueren cerca de 27 personas. En 1883, un creativo, ingeniero de nombre John Roebling, se inspiró en la idea de construir un espectacular puente que conectase Nueva York con Long Island. Sin embargo, los expertos en construcción de puentes de todo el mundo pensaron que aquello era imposible y le dijeron a Roebling que se olvidara de la idea. Simplemente no podía hacerse, no era práctico, nunca se había hecho anteriormente. Roebling no pudo ignorar la visión que tenía en mente de ese puente. Pensaba en ello todo el tiempo y sabía muy dentro de sí que se podía hacer. Solo tenía que compartir su sueño con alguien más. Tras mucha discusión y persuasión, logró convencer a su hijo, Washington, un ingeniero novato, que el puente podía, de hecho, construirse.
Trabajando juntos, por primera vez, padre e hijo desarrollaron conceptos de cómo podría lograrse y cómo vencer los obstáculos. Con gran entusiasmo e inspiración y la motivación de un desafío loco por delante, emplearon su cuadrilla y comenzaron a construir su puente de ensueño. El proyecto comenzó bien, pero cuando llevaba unos pocos meses de iniciado, un trágico accidente en el sitio cobró la vida de John Roebling. Washington resultó herido y con una medida de daño cerebral que le significó no poder caminar, hablar o aún moverse. Se lo dijimos, hombres locos y sus sueños locos, es tonto perseguir visiones alocadas. Todos tenían un comentario negativo que hacer y sentían que el proyecto debía ser archivado, ya que los Roeblings eran los únicos que sabían cómo construir el puente. A pesar de su limitación, Washington nunca se desanimó y seguía teniendo un ardiente deseo de terminar el puente, y su mente estaba tan despierta como siempre. Intentó inspirar y transmitirle su entusiasmo a algunos de sus amigos, pero estaban demasiado intimidados por la tarea. Mientras yacía en su cama de hospital con los rayos de sol filtrándose por las ventanas, una suave brisa abrió las delgadas cortinas blancas y pudo ver el cielo y los topes de los árboles fuera por un momento. Parecía que hubiera un mensaje para él de no rendirse. De repente se le ocurrió una idea. Todo lo que podía hacer era mover un dedo y decidió hacer su mejor uso de eso. Haciéndolo, poco a poco, desarrolló un código de comunicación con su esposa. Tocaba el brazo de su esposa con ese dedo, indicándole que quería que llamase a los ingenieros de nuevo. Entonces usó el mismo método de tocar su brazo para decirle a los ingenieros qué hacer. Parecía tonto, pero el proyecto estaba de nuevo en camino. Por 13 años, Washington comunicó sus instrucciones con toquecitos de sus dedos al brazo de su esposa, hasta que se terminó el puente. Hoy, el espectacular puente de Brooklyn se yergue en toda su gloria como un tributo al triunfo del indomable espíritu de un hombre y su determinación de no ser derrotado por las circunstancias. Es también un tributo a los ingenieros y su trabajo de equipo y a su fe en un hombre considerado loco por medio mundo. Se levanta como un monumento tangible al amor y devoción de su esposa, que por 13 largos años pacientemente decodificó los mensajes de su esposo y les dijo a los ingenieros qué hacer. Tal vez sea uno de los mejores ejemplos de una actitud que nunca se resigna al fracaso y que se sobrepone a las terribles limitaciones físicas para alcanzar una meta imposible. A menudo, cuando enfrentamos obstáculos en nuestra vida diaria, nuestras vallas se ven diminutas en comparación con las que otros han tenido que enfrentar. El puente de Brooklyn nos muestra que los sueños que parecen imposibles pueden ser logrados con determinación y perseverancia, sin importar las probabilidades. Aún el sueño más distante puede ser alcanzado con determinación y persistencia. Les voy a seguir con la información sobre lo que fue la ejecución, la proyección, la construcción del puente de Brooklyn, que estuvo a cargo del ingeniero y diseñador gráfico John Augusto Roebling, quien fue el encargado de construir esta maravillosa obra hoy de la ingeniería. También quien fue el inventor de cable de acero, que se utilizó por primera vez en un puente o en una construcción y que hoy en día sirve como inspiración para muchos puentes que vemos en el día a día, ya que esto le da estabilidad y sostenimiento a la infraestructura. Roebling nació en Berlín, en Alemania, donde estudió en Berlín. Su mamá también, quien lo inspiró, quien le dijo, quien lo motivó a seguir estudiando y que estudiara ingeniería. Y ese se encargó del diseño, se preparó lo que fue el diseñar y ejecutar, ¿cierto? Y como hemos mostrado hoy, fue esa importante obra. También él tuvo la oportunidad de estar a cargo de construir en Alemania unos puentes militares, pero debido a las guerras
napolitana, se trasladaron a Estados Unidos, donde él llega y se da cuenta de ese problema y comienza a hacer una proyección para darle solución a las personas que se trasladaban desde Brooklyn a la isla de Manhattan, ya que lo hacían en ferry y él se daba cuenta de que habían cosas de atraso. Entonces él dijo, no, esto no puede estar sucediendo, vamos a construir una obra que quede marcada y que le dé solución a este problema. Y así fue. Cuando él llega a Estados Unidos, comienza a hacer su proyecto y se lo muestra a los ingenieros de ese entonces, quien le dice que no, que él estaba loco, que las probabilidades eran muy poquitas, que los tiempos cambiantes, que las 3 estaciones del año, invierno, verano y otoño, iban a perjudicarlo mucho. Pero cuando uno quiere seguir adelante, uno siempre tiene que mirar hacia adelante y no hacia atrás. Y después de tanto insistir, sus hijos le siguen sus pasos y también estudia ingeniería. Y lo convence y le sigue mostrando. En 1869, cuando hacen la primera prueba, sufre un accidente donde él le amputan una pierna y debido a eso le da tétano y muere. Y su hijo también queda con problemas cerebral, quien estuvo postrado desde siempre en una cama después de ese accidente. Pero el hijo quería que su padre se sintiera satisfecho de lo que él estaba haciendo. Y así fue que de él desarrolló una manera en códigos para darle las explicaciones a su mujer, quien quedó a cargo de la obra en ese entonces. Ella no era ingeniera, ella era un aprendiz de ellos, quien los motivaba, quien los ayudaba, quien los inspiraba a que siguieran adelante, quien les daba su apoyo. Y así fue. Después de 13 años, el puente fue totalmente terminado. Fue desde 1880 a 1883 y hoy es uno de los íconos y llamado también el puente de Nueva York, que recibe a miles y a miles de visitantes a ver a esa mega estructura de lo hermosa que es, y también nos motiva a nosotros, los estudiantes de ingeniería, a seguir adelante, de que si otra persona nos dice que no, que eso es muy difícil, no, nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Muchísimas gracias.